Sí, eso sería necesario. El tipo de garantía que Rusia podría considerar es que Estados Unidos presente un tratado que sea aprobado por la Cámara y el Senado, de modo que sea parte real de Ley S. Pero salvo eso, todo lo que pueden hacer es mirar la historia pasada, donde Occidente ha utilizado consistentemente estos acuerdos como una forma de adormecer a Rusia en un estado de confianza y posteriormente inician ataques de bandera falsa y diversas operaciones militares. Por lo tanto, ciertamente, no existe una base de confianza que pueda sostener algo más allá de una garantía de Estados Unidos. Y una vez más, Estados Unidos obtendrá una compensación por la garantía. ¿Qué significa eso exactamente? Sabes, Rusia terminará pagando a Estados Unidos. Sí, no te preocupes demasiado por eso. Y así. De acuerdo, y todavía estoy trabajando en mi cámara aquí, lo arreglaré en un momento. El siguiente en la lista es el número 14. Los fondos que han sido congelados de los rusos se destinarán para contribuir en la reconstrucción de Ucrania. ¿Y ahora qué dices? Eso es todo ese dinero de 300.000 millones que ha sido congelado. Ese es el dinero de Rusia. No vas a hacer eso. Ellos van a decir, no vas a tomar nuestro dinero y gastarlo como tú quieras. Si decidimos hacer algo en Ucrania, tomaremos esa determinación. Devuélvanos nuestro dinero. Pero, sabe, permítame mencionarlo también, el párrafo 13 anterior decía, cito, Rusia va a ser reintegrada en la economía global. Está bien, eso es similar a una persona que fue promovida desde una de esas ligas de fútbol arena y ahora está participando en la NFL. Y ahora puedes volver y decir, ¿sabes qué? Vamos a permitirte volver a jugar en una liga de fútbol arena. Y eventualmente terminarán olvidándolo, ¿sabes? Rusia siendo invitada nuevamente a reincorporarse al G8. ¿Por qué querrías formar parte de ese club cuando los BRICS, en términos de Producto Interno Bruto per cápita y tasa de crecimiento actual, superan al G7 en todas las métricas económicas? Sí. ¿Qué falta? Aquí tienes esta tontería sobre la economía que refleja, te lo garantizo, este párrafo en particular y tal vez el siguiente, donde tuvo una gran contribución Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Lo dijiste antes. Sí, porque él lo cree, ¿verdad? Sí, él de verdad piensa que quieren volver a estar dentro. Quieren ser parte. Quieren volver a esto, lo que los hará vulnerables otra vez. ¿Por qué alguien querría eso? Sí, es simplemente que no está en el interés de Rusia. Entonces, pero tienes toda la razón al señalar los 100.000 millones de dólares que se van a congelar. Toma el dinero de Rusia y después gástalo en Ucrania. No, y después también continúan. Recuerda que los activos rusos congelados restantes se invertirán en un vehículo ruso-americano separado. Vehículo ruso. Así que los Estados Unidos van a controlar parte de los otros 200.000 millones. Considero que el acrónimo para esa expresión es GTFO. Lo dejo para que la gente lo busque en Google. Eso sí no lo saben. Bien, el siguiente procederé. Manténlo limpio. Sí, lo agradezco. Vamos a pasar al siguiente aquí, pero tan pronto como hable sobre esto, de hecho, tengo un video para equilibrarlo porque vamos a dejar que los rusos hablen por sí mismos en este caso. Número 14, número 21, donde Zaparizhia y Kirsten van a estar situadas. La línea de contacto se va a mantener congelada. Ahora, esto resulta interesante, Larry, porque CNN estaba informando hoy que muchas personas en el oeste estaban realmente molestas con Estados Unidos por esto, porque básicamente, cito, le otorgan todo a Rusia lo que desean en lugar de lo que acabas de señalar aquí. Y una de las cosas a las que señalan es que en el Donbass aparentemente el acuerdo había sido planteado al principio de la guerra, que Ucrania tendría que retirarse del resto del Donbass donde actualmente tienen tropas. Considero que queda aproximadamente un 11% o algo similar, y en contrapartida, el lado ruso no insistiría en su cuestión en Kon y Zaparia. Eso fue respondido hoy más temprano por parte del lado ruso. Observa esto. No, ese Gary, lo lamento. Me refiero al del Estado Mayor. Regresemos a ese tema por separado. Desde el 1 de noviembre hemos liberado más de 230 kilómetros cuadrados de territorio, poniendo 13 asentamientos bajo nuestro control.
Camarada Comandante Supremo en Jefe, las formaciones y unidades militares del Grupo de Fuerzas Conjuntas continuarán llevando a cabo sus misiones para liberar las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, así como los oblasts de Zaporizhia y Jersón. Hasta el día de hoy, hemos logrado capturar más de 4.000 edificaciones en el pueblo de Konstantinovka. Seguimos intensificando esfuerzos y planeamos tomar la mayoría del pueblo para mediados de diciembre. No fijaremos fechas específicas, no es importante. En la dirección de Kupiansk, los destacamentos de asalto de la 68ª División de Fusileros Motorizados del Sexto Ejército han completado la liberación de la ciudad de Kupiansk. Entonces, todo completamente terminado. Exactamente, la ciudad está bajo nuestro control. Sin embargo, se están eliminando grupos enemigos individuales, pequeños y dispersos. Entonces, si estás hablando de que vas a congelar el conflicto en Zaporizhia y en Jersón, pero los rusos están diciendo, sí, ya casi hemos tomado esos lugares, vamos a continuar avanzando en ellos. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, no, la sección crucial de toda esta línea de contacto. Y observa, Zielinski, que la parte que mencionaste anteriormente decía varios miles de kilómetros. Lo lamento, son aproximadamente 1.300 kilómetros. Ya sabes, son 1.300. Eso no son varios miles, sino 1.300 kilómetros de línea de contacto que se extiende desde el norte hasta Kherson en el sur. Y sabes, Rusia ha fracturado ahora la sección central en Donetsk. Pokrovsk era verdaderamente una especie de elemento fundamental en la defensa. Severusk y Liman son los siguientes que inevitablemente van a caer. Y una vez que eso suceda, no hay posiciones defensivas sólidas que se hayan establecido en Zaporizhia, en Jersón. Rusia avanzará de manera sumamente rápida. Sospecho que estarán posicionados en el río Dnieper, en Zaporizhia y en Dnipropetrovsk para finales del mes de diciembre. Podría moverse tan rápido porque, y esto es algo que el oeste ha negado continuamente, es un estancamiento. Los rusos se están moviendo tan lento. No este año, porque ya sabes, lo que no nos dimos cuenta es que el movimiento lento anterior era una función de que los rusos no se habían movilizado completamente para la guerra. Estaban llevando a cabo una operación militar especial. Realizaron esa movilización inicial en septiembre de 2022. Luego, se apoyaron en soldados contratados y reclutas, conscriptos, a un ritmo de aproximadamente 30.000 al mes. Así, construirían esas fuerzas y cada una tomaría de 3 a 6 meses para entrenarse. Entonces, tienes personas que se incorporan con el tiempo y mientras construyes ese escalonamiento, mes a mes, para principios de 2025, de repente tienes 750.000 fuerzas terrestres que puedes aplicar a lo largo de un frente de 1.300 kilómetros en comparación con 2022 cuando tenías 125.000. Usted sabe, usted conoce la diferencia en el personal y sabe lo que es capaz de hacer una fuerza terrestre más grande. Así que eso es lo que estamos presenciando ahora, es la culminación que está teniendo lugar ante nuestros ojos que Rusia ha logrado. El peso, la masa y la fuerza. Ucrania no posee los medios para responder a eso. Es simplemente de esa manera. Esto es como hacer rodar una piedra cuesta abajo. Simplemente la gravedad se va a encargar, sí. Permítame señalar algunas cosas de las que hablaron allí. Dijeron que casi todo Vovchansk ha sido tomado. Esto está en el área de Yarkov, al norte. Rusia avanza al sur. Queda poco. Son suburbios externos, no mucho. Aquí son más como dachas. Pero casi todo Vovchansk está tomado. Una de las afirmaciones más cruciales que hizo el general fue que Kupiansk está completamente capturada. Esta área, que estaba en la zona gris, dicen, ahora está totalmente en la zona roja, y solo quedan algunas áreas boscosas donde las fuerzas de Ucrania aún están presentes. Pero él dijo que han capturado eso, lo cual es una toma muy, muy importante. Y luego, por supuesto, el otro grande al que bajamos, y realmente entre allí ves un poco a tu punto ahora, incluso a lo largo de esta línea del frente aquí, incluso en Dobrasheva aquí. Esto es nuevamente las últimas 12 horas de avances. John pilló más aquí, Sanivka aquí, territorio adicional ruso. Pero luego llegamos a lo más relevante aquí, que es en Pokrovsk, y ahora la ciudad de Petrovska. Y curiosamente aún no han anunciado esto formalmente, pero no queda nada. Todo está en amarillo en el dólar de Pokrovska. Efectivamente ha desaparecido. Estas áreas aún están en la zona gris. No sé por qué Rusia no lo ha anunciado, pero ya ves. De hecho, Dani,
Vi un anuncio hace unas 4 horas. ¿Lo hicieron, verdad? Sí, pero tienes razón. Hasta hace unas 10 horas no lo habían hecho. Y eso es. Así que eso es Prokrovsk y Mirnograd. Konstantinivka fue otro problema donde los rusos ahora se están moviendo más al sur de esa área. Ya se encuentran en las regiones del sur de la ciudad. Posteriormente, descendemos hasta la zona de Zaporizhia y observas que Rusia se está aproximando cada vez más. Esta es la ciudad de Zaporizhia aquí. Continúan avanzando por esta área costera, a lo largo de este gran lago, etcétera. Y en cualquier lugar que quieras mencionar, incluso aquí abajo en Wolia, también hay algunos problemas. Literalmente en cualquier lugar que quieras mirar, ese es el punto clave aquí. Así que uno se pregunta si eso es parte de lo que motivó a Zelensky a hacer esta declaración alarmante de que estamos en esta zona gris aquí, con Putin y su Estado Mayor allí el mismo día en uniforme. Y me pregunto si puedes comentar un poco sobre si hay algún mensaje sutil incluido aquí, que los rusos parecen estar diciendo que todo esto que estás viendo ahora solo va a acelerar y que vamos a llegar al estado final en las negociaciones o en el campo de batalla. Sí, exactamente. Pero no es la suposición de Occidente que Ucrania y Rusia sean socios negociadores iguales, que Ucrania realmente tenga alguna influencia sobre Rusia, que Ucrania tenga algunas cosas que Rusia necesita que se digan. No, quiero expresar que esto se asemeja más al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas soviéticas capturaron Berlín y los alemanes deseaban negociar únicamente con Occidente, pero los soviéticos respondieron, Niet, no, deben dialogar también con nosotros. Hemos peleado la mayor parte de esta batalla. Por eso, ya sabe, hemos tenido esta variedad de analistas haciendo predicciones. Oh, esto será un estancamiento en 2027 o 2028. No, no lo es. Esto no es un estancamiento. Sería distinto si pudiéramos señalar campamentos de entrenamiento en Ucrania donde los nuevos reclutas entran, pasan por el entrenamiento básico y luego reciben entrenamiento avanzado. No estamos viendo eso porque no hay un solo lugar en Ucrania donde las tropas puedan ser entrenadas de manera segura sin ser alcanzadas por 1 o 2 misiles. No vemos el entrenamiento, pero los informes dicen que agarran a personas de la calle, las llevan al frente, les ponen uniforme y les dan un arma. Ni siquiera está claro que sepan cómo cargar el rifle, mucho menos desmontarlo y limpiarlo, y están ahí como carne de cañón. Y sin embargo, la batalla ha cambiado de tal manera que no son las tropas las que asaltan, son los drones los que realizan el asalto. Y ahora los rusos tienen una ventaja decisiva. Ucrania tenía cierta ventaja en 2023. Ya no, eso se ha ido. Y así, ya sabes, creo que este jefe del ejército es el jefe del Estado Mayor del ejército de EEUU. Y el secretario del ejército estuvieron en Kiev ayer, hablando con Zelensky, quizás intentando hacerlo razonar. Pero incluso si Zelensky finalmente sale y acepta este plan de 28 puntos, todavía significa que Estados Unidos y Rusia tendrán que sentarse juntos y resolver los detalles. Y mientras ellos están conversando, Rusia va a continuar avanzando. Bueno, permítame enfatizar ese punto porque en ese mismo encuentro con el Estado Mayor, el propio Putin expresó esto. Estoy seguro de que todas las cosas de las que hemos hablado antes y las cosas que vamos a discutir hoy en privado, estoy seguro de que todo eso se llevará a cabo en su totalidad, tal como hemos acordado. Como mencioné anteriormente, es absolutamente necesario que llevemos a cabo esto para alcanzar todos los objetivos planteados de la operación militar especial en sus respectivas áreas, en sus áreas de responsabilidad. Entonces, en sus respectivas áreas de responsabilidad, así es. Estoy completamente seguro de que todo lo relacionado con el territorio, todas las cuestiones de las que hemos conversado anteriormente y las que vamos a discutir hoy en privado, se llevarán a cabo en su totalidad tal como hemos acordado. Y bueno, eso es todo. Dime si piensas que es diferente, pero creo que él está hablando de los términos del 14 de junio de 2024 en su totalidad y según lo entiendo, no hay espacio para negociaciones en esas líneas de base. ¿Lo ves distinto? No, tienes completamente toda la razón. Y de hecho, lo que han mencionado después de junio de 2024, él lo mencionó a principios de este año, creo que fue en marzo o tal vez abril,
Dijo que ahora estamos avanzando en nuevos territorios, particularmente en Dnipropetrovsk y en Kharkov. Y él mencionó, mire, si no aceptan el acuerdo que está actualmente sobre la mesa, no descartaremos la posibilidad de celebrar nuevas elecciones en esos territorios que hemos tomado y brindarles a las personas la oportunidad de decidir si desean ser parte de la Federación Rusa. Y considero que eso también abarca a Nikolayev y a Odessa. Observe, antes de que concluya esto, estimo que Rusia ejercerá control absoluto sobre Odessa con dominio completo del río Dnieper desde Kiev hacia abajo, incluyendo Dnipropetrovsk, así como Sumy y Yarkov, convirtiéndose en nuevas regiones integradas a la Federación Rusa. Ahí está, porque nuevamente esto se desarrolla en el contexto de esta increíble corrupción que ahora no se puede minimizar. No se trata solo de los 100 millones. Quisiera decir que, como mencioné antes, mi socio comercial presentó una queja de denunciante en nombre de varios ciudadanos ucranianos que 48 mil millones. He visto que se ha informado desde que hiciste ese anuncio en nuestro canal. También lo he visto en otros lugares. Ha sido corroborado. Sí, y ahora está siendo investigado por el Servicio de Investigación Criminal dentro del Departamento de Defensa. Ahora viene el problema. En teoría, si tuviéramos un sistema honesto en este país, en los Estados Unidos, estas personas serían procesadas. Los miembros del Congreso, altos miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas, que han tomado dinero, parte de esos 48 mil millones han encontrado su camino hacia sus cuentas bancarias y cuentas bancarias en el extranjero. Sin embargo, pienso que debido a la cantidad de miembros del Congreso que están implicados y debido a su prominente perfil, esto podría ser fácilmente barrido bajo la alfombra. Pero aún queda el problema de quién pagará el precio. Él será el chivo expiatorio en Ucrania porque 48 mil millones, eso es mucho dinero. Sí, eso es quedarse bastante corto. Y no tengo certeza absoluta si hay fondos involucrados, pero también existe, y no podemos dejar de reconocer esto, dado que la Unión Europea y numerosos estados europeos también forman parte de esta situación insensata. Y voy a mostrarte algo que ocurrió ayer, porque estoy seguro de la expresión que vas a poner en tu rostro. Kaja Kallas, la diplomática internacional de la Unión Europea, fue interrogada por un periodista acerca de este plan de paz, compuesto por 28 puntos, y el periodista le pregunta, ¿considera usted que el plan de paz propuesto por Trump tiene alguna posibilidad real de funcionar efectivamente? Y ella dijo que no, y luego agregó lo siguiente. Para poner fin a esta guerra es necesario que los ucranianos y los europeos también estén de acuerdo con esos planes. Por supuesto, Putin podría terminar esta guerra de inmediato si simplemente dejara de bombardear a los civiles y de matar a la gente. Pero no hemos visto ninguna concesión por parte de Rusia. Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos significativos para poner fin a esta guerra, pero como hemos dicho antes, tiene que ser justa y duradera. Eso también significa que los ucranianos, pero también los europeos, están de acuerdo con esto. Uno se pregunta, Larry, si fueran los estonios, que es de donde ella es, quienes pagarían el precio en sangre si continuamos la guerra, o si vivirían, si con un acuerdo, si ella tendría una perspectiva diferente. ¿Qué opinas? Bueno, sí, pero otra vez Rusia ni se despierta en la noche preocupada por Estonia, Letonia o Lituania. Digo, Estonia tiene, ¿qué? 3 millones de personas. No, claro, pero ella no se preocupa de que mantener esa postura signifique que más ucranianos morirán, innecesariamente. Uno se pregunta si fueran sus compatriotas quienes murieran innecesariamente, tendría un punto de vista distinto. Para mí, es poco ético e inmoral ser tan arrogante sobre algo que no puede tener éxito cuando personas de otros morirán como resultado. ¿Recuerdas esos 48 mil millones de los que hablé? Fueron canalizados a través de Estonia. Ok. No lo sabía, sí. Seguir el dinero tiene más sentido ahora. Sigue el dinero. Sí, tienes razón. Ahí no hay nada. Para ellos, todos los ucranianos son solo una tarjeta de crédito, una manera de hacer dinero. Son un centro de beneficios. Y si los ucranianos mueren, ¿a quién le importa? Son solo ucranianos, un montón de, ya sabes, un montón de personas mal concebidas. Esa es la actitud de estas personas hacia ellos.
Y, sabes, es un relato verdaderamente espantoso, verdaderamente espantoso. Sabes, hablé nuevamente con el ex primer ministro Azarov y me corrigió porque le dije, mira, te he estado citando. Y él dijo, no, déjame aclarar. Mencionó que fue en el año 20. Indicó que fue en 1991 cuando ocurrió el colapso de la Unión Soviética y en ese momento había 52 millones de ucranianos. Comentó que para el año 2014 esa cifra había disminuido a 43 millones, pero señaló que actualmente es de 19 millones. Entonces, de nuevo, han perdido bien más del 60% de la población. La mayoría, gracias a Dios, aún están vivos, pero viven fuera de Ucrania, están en Europa, en Estados Unidos. Quiero decir, pueden estar vivos en otro lugar, pero no en Ucrania, y junto con los que han muerto y huido, la población, olvido el término, la tasa de natalidad, que debería ser 2.1 para mantener la población de un país, es de 0.98, 0.98. Así que es la mitad, lo que significa que seguirán muriendo incluso después de que esta guerra acabe. A menos que muchas de estas personas regresen, y no sé a qué van a regresar, pero están literalmente matando al país con lo que están haciendo aquí en el. No, tienes absolutamente toda la razón. Y esa es la gran tragedia humana de todo esto. ¿Y para qué propósito? Nuevamente Rusia no estaba intentando apoderarse de Ucrania. Rusia tenía un acuerdo establecido con Ucrania. Ellos eran colaboradores. Era el Occidente quien constantemente utilizaba a Ucrania como un instrumento de presión, como un garrote contra Rusia, regresando a, ya sabe, hablé con Vasily Provorik Proserov. Era un antiguo coronel del SBU. Se transformó en un activo ruso en el año 2014 y desertó hacia Rusia en 2018. Sin embargo, estuvo allí, como ya sabe, comenzó con el servicio de inteligencia, creo, en 1998 o 1997. Y me estaba relatando todo acerca de cómo la CIA, ya sabe, había establecido oficinas tanto en el GUR como en el SBU. Entonces, el esfuerzo subversivo occidental contra Rusia, usando a Ucrania como herramienta, lleva 30 años ocurriendo. ¿Para qué? Principalmente Occidente desea tener el control sobre el gas, el petróleo, el oro, el uranio y los minerales de tierras raras preciosas que Rusia actualmente controla, y luego utilizar a Rusia como un medio para debilitar aún más e ir tras China. Y, sabes, Rusia finalmente ha despertado. Dijeron que no van a jugar ese juego. Y están moviéndose, están mirando hacia el este, no hacia el oeste. Sabes, tienes a Glenn Deason en tu programa de vez en cuando. Ayer. Sí. Sí, pues Glenn, acabo de enterarme hoy. De hecho, hablé con él hace una hora antes de venir a tu programa. Él escribió un libro hace aproximadamente 5 años, creo, en el cual predijo que Rusia se inclinaría hacia el este y se distanciaría de Europa. Quiero decir, como lo describió, le dije, sabes, Glenn, eres muy bueno en tu trabajo para hacer una predicción así. Y él dijo que cuando lo hizo fue muy criticado como, oh, eres un tonto. Estaba hablando acerca de cómo Rusia y China intentarían encontrar una alternativa al dólar estadounidense. Comentó que las personas lo miraban como si tuviera 3 cabezas. Pero eso, de hecho, él, en su mérito, vio las dinámicas, la dirección en la que iban las cosas y lo escribió en un libro. Así que no puede simplemente llevarse el crédito por ello. Oh, sí, yo dije eso, pero no lo escribí, aunque lo pensé, no, él lo escribió. Y entonces le dije en mi conversación con él, probablemente lo publicará mañana. Le dije que pusiera el enlace en su descripción porque la gente debería leer eso, porque, amigo, hiciste una buena observación. Sí, hablaré con él sobre eso la próxima vez. Oye, y hablando de eso, déjame preguntarte, hay un último punto, Gary. Si puedes volver a poner ese plan de 28 puntos allí también, porque creo que hay otro tema que merece alguna discusión aquí. Y ese es el punto número 28, que es el último, que básicamente dice que una vez acordado, todas las partes tienen que retirarse a ciertas líneas. Esto probablemente va a sonar tonto, pero ¿ves alguna posibilidad de que Rusia se retire a algún lugar? Sí, siempre. Mi línea favorita sobre eso es de 2 maneras, de ninguna manera y de ninguna manera en el infierno. Así que sí, no va a suceder. Y es que, como ya sabes, todo este acuerdo depende de que será liderado por Donald Trump.
Sabes, cualquiera que apueste a que Donald Trump va a estar aquí dentro de 4 años para hacer cumplir esto, bueno, tengo un puente para venderte en Nueva York. Esto, lamentablemente, es otra separación, un esquema, da a Rusia y a EEUU. Algo para dialogar, y mientras dialogan, el conflicto bélico seguirá y la situación para Ucrania empeorará cada día. Y permítame preguntarle, ¿hacia dónde considera usted que se dirige esto? Quiero decir, porque sí, si tomara meses desarrollar y negociar esto, si las personas, si todos estuvieran dispuestos a dialogar sobre ello, no estoy seguro de que Ucrania disponga de tantos meses. Llegaremos al punto en que Rusia diga, aquí están mis términos, tómenlo o déjenlo, porque si no, gobernaremos con lo que tenemos y ustedes pueden resolverlo. Sí, no, se presentará de manera similar a como los soviéticos presentaron a los alemanes los términos de rendición en el mes de mayo de 1945. Rusia, al tener el control del río Dnieper, reducirá la capacidad de Ucrania para exportar grano o cualquier otra cosa. Mucho de eso se transporta por el río. Rusia probablemente empezará a confiscar eso, así que lo tendrá como una ventaja. Tendrá el control de la ciudad de Odessa. Entonces Ucrania ya no tendrá un puerto en el Mar Negro. Entonces va a depender completamente de Rusia. Y algunos dicen, oh sí, pero ya sabes, los ucranianos, los nazis van a luchar en una insurgencia y va a ser un problema para Rusia. Hola personas, por favor lean un poco más de historia. En el año 1999, Occidente inició una guerra de terrorismo contra Rusia, conocida como la Segunda Guerra Chechena, la cual se prolongó durante una década. Rusia finalmente derrotó a estos islamistas radicales respaldados por Occidente y fue, ya sabes, muy violento. Pero lo que tienes hoy es lo que los rusos demostraron, que a pesar de esa guerra con los musulmanes, estos extremistas musulmanes, ahora tienes a esos musulmanes en Chechenia que están representados por personas como el general Abdi Alodinov, quienes son fervientes patriotas rusos. Rusia ha reconstruido completamente toda la región chechena y, según tengo entendido, alberga la mezquita más grande del mundo en una de las ciudades de esa área. Y no solamente se han transformado los chechenos en fervientes nacionalistas rusos, sino que también están liderando el frente de la batalla. Así que Rusia ha demostrado que es capaz de manejar una situación como, oh, tienes a todos estos nazis corriendo por Ucrania, puede lidiar con ello. Sí, de hecho he escuchado de una fuente separada que afirma que Rusia ya ha incorporado, supongo, un programa inicial de 5 años para lidiar con eso. Esperan que al final eso suceda y ya han asignado recursos para ello, así que no estoy seguro de cómo va a resultar. Sí, el punto es que lo han hecho antes. Sabes, míranos a nosotros, ni siquiera pudimos arreglar la situación en Afganistán o Irak. Dios mío. Sabes, nosotros. Sí, ya sabes, nosotros. Nuestra arrogancia será. La muerte de nosotros, tal vez antes de lo que pensamos. Pero escucha, este es otro de esos casos en los que no nos intimidamos ni comprometemos para llevar la verdad a la gente, sin importar cuál sea. Y este es uno de los que has estado hablando durante mucho tiempo y ahora está comenzando a desarrollarse y manifestarse sobre el terreno. Hablaste de Glenn Decent, pero tienes un historial propio que también está ahí, escrito. Sospecho que eventualmente tus declaraciones de hoy también se demostrarán correctas. Las personas pueden visitar sonar21.com para ver esos temas y seguirte mientras conversamos aquí, especialmente lo que has documentado tras tus viajes por Rusia y lo que el público debe conocer. Así que recomendamos a la gente que entre allí. Muchas gracias, Larry. Siempre valoramos tus palabras aquí y gracias por venir hoy. Gracias, señor. Lo aprecio.